amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente. Pues hoy nos encontramos en un parque infantil, donde pues me imagino algunos niños vienen aquí a divertirse en algún momento. Y esto es para recordar una parte de la palabra de Dios que nos dice que seamos como niños. Este mensaje se llama así, ser como niños. ¿Por qué Dios nos diría que seamos como niños? ¿Qué nos quiso decir realmente Dios? ¿Qué nos quiso decir? Porque si uno piensa en ser como niños, pues puede ser, quiere Dios que estemos jugando a cada rato, quiere Jesucristo que estemos de repente llorar, hacer berrinches. ¿Qué es esa parte donde Jesucristo dice que seamos como niños? ¿Y qué tan importante es? Pues muy importante, tan importante que nos dice Dios que el que no sea realmente como un niño va a perder esa salvación, ese momento de entrar al reino de los cielos. Dice que no puede entrar una persona al reino de los cielos si no es como un niño, si no se convierte como un niño, cada persona. Es por eso que la Biblia también nos habla de nacer de nuevo, esa importancia de convertirnos a una nueva persona, de ser alguien nuevo completamente. Pero vamos a iniciar este mensaje y se lo quiero dedicar grandemente a mi amigo Daniel Vázquez, que acaba de nacer su hijo Santiago Martín. Muchas felicidades a mi amigo Daniel y también también por su hijo Cristian, que Dios los bendiga a su familia, y a mi gran amigo y hermano en Cristo también, los dos son amigos y hermanos en Cristo, Bernardo Juárez de Guadalajara, México, que hace poco tuvimos la oportunidad de platicar, y también para su hijo Leonardo, que Dios los bendiga. Me conmovió hace poco que me platicaba mi amigo Bernardo Juárez de Guadalajara. Me decía que su hijo le preguntaba: oye papá, ¿quién es tu mejor amigo? Entonces le empieza a platicar Bernardo, ¿no?, de quiénes son sus mejores amigos, y dice que su hijo le responde: mi mejor amigo es Dios, es Jesucristo. Entonces qué impactante que los niños, cuando sus papás se transforman a los caminos de Dios, solamente puedes traer una bendición para tus hijos. Es muy importante que transmitas la palabra de Dios a tus hijos, pero de una forma en la cual se puedan relacionar. Un hombre de familia, un buen hombre de familia que realmente dice querer a Dios, conocer a Dios y seguir los caminos de Dios, se sienta con su familia a platicar de Dios, y él está muy interesado en ser un líder también en su casa para las cosas de Dios. Es muy importante que no lo soltemos, ese liderazgo. Cuando ya eres un padre de familia, también tu liderazgo, aparte de trabajar y de todas las tareas que llevas, también el liderazgo en la palabra de Dios en tu casa, en tu familia, es muy importante. Pero bueno, vamos a iniciar este tema que se llama ser como niños, y por qué Jesucristo nos diría que tenemos que ser como niños. En Mateo 18:3, Mateo capítulo 18, versículo 3, dice, Jesucristo dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense la importancia que es esto. Tenemos que volvernos como niños, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Hemos platicado muchas veces que la Biblia nos marca que no todos van a entrar al reino de los cielos. La gente piensa, cuando está separada de Dios, cuando dice, sí creo en Dios, pero no estoy cerca de Él y no lo conozco, no he leído la Biblia, no sé realmente quién es Dios, porque no me he dado el tiempo para conocerlo. Pensamos que todo mundo entra al camino, todo mundo entra al paraíso cuando muere, pero realmente la Biblia nos dice que no, y nos muestra algunos puntos importantes, y Dios nos dice que lo sigamos a Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. ¿Sí? Y hablo de Dios cuando hablo también de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es la imagen completa de Dios, Dios también hecho carne en la tierra, ¿no? Eso nos lo marca la Biblia claramente. Entonces dice, de cierto os digo que si no os volvéis, tenemos que cambiar algo, ¿no? Vamos a analizar esta palabra que dice volvéis. Volvéis viene del griego strefo. Strefo significa girar, revertir, convertir, cambiar de idea, ser convertido o cambiado, convertirse en otra clase de persona. Eso significa esta palabra, volvéis, o la palabra strefo, es del griego strefo. Se usó exactamente esa palabra strefo en el griego. Entonces nos dice que tenemos que convertirnos en otra clase de persona. Tenemos que transformarnos. La palabra de Dios nos transforma totalmente y seguimos un camino pegado a Jesucristo. Él es nuestro mejor amigo, es nuestro hermano, es nuestro Señor.
y tenemos que seguir ese camino con Jesucristo y nos transforma. Es importante ser transformado. La gente te va a ver diferente, va a ver que sigues otros caminos, va a ver que estás bien apartado para Dios, va a ver que tienes un gozo diferente, que sabes pasar las adversidades con mucha alegría, que eso es algo que la gente normalmente en el mundo está acostumbrada a no hacerlo. Cuando pasa alguna adversidad está muy angustiada, ¿no? Pero cuando estás con Cristo es totalmente diferente tu vida. Por eso tenemos que cambiar, nacer de nuevo. Y en esta parte que dice volvéis, significa eso, que nos convirtamos en otra clase de persona. Pero dice que nos volvamos, que nos convirtamos en otra clase de persona como niños. Dice, volveos, si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Sí? Entonces es importante que nos transformemos como niños, pero vamos a seguir analizando por qué dice como niños, ¿verdad? Porque podríamos ser niños en muchos aspectos, pero ¿en qué aspecto Cristo y Dios, el Espíritu Santo, quieren que nos transformemos? Dice, o no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos ese cambio. Vamos a leer ahora 1 Corintios 14:20 para seguir profundizando. Dice, 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar. Dice Pablo, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, que no seamos niños en el modo de pensar. Dice, sino ser niños en la malicia. Y aquí es donde cada vez Dios nos va enseñando más acerca de esta parte de ser niños, ¿no? Dice, sino ser niños en la malicia. Acuérdense que el que no es como niño, no se transforma, no es otra persona nueva, no entra al reino de los cielos. Por eso es tan importante analizar este punto. Dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿sí? Aquí la palabra niños, en donde dice, sino sed niños en la malicia, la palabra niños viene del griego nepiazo, que se dice portarse inocentemente. ¿Qué es inocentemente? Cuando tú le dices a un niño, ay, qué inocente es, hay unos niños que le dices, qué inocente es, y a otros niños le dices, qué vivo es. No sé si les ha pasado en su país, si lo digan de esa forma, pero en mi país así lo hacemos, en México. Le decimos, qué inocente es. Cuando decimos qué inocente es a un niño, quiere decir que no sabe sobre cierto tema, ¿no? Qué inocente, no conoce. Pero cuando dices a un niño, oye, qué vivo es, que sí como que ya conoce de ese tema, sabe algo al respecto o lo conoce muy bien, y a veces te impresionan ciertos niños que sepan sobre cierto tema y conozcan y sean más vivos en cierto aspecto, ¿no? Y así lo decimos, es más vivo. Pero en este caso decimos ser más inocente, eres más inocente, no conoces del tema, ¿no? Le dices a un niño ser inocente, o a una persona que le dice, ay, qué inocente eres, no conoces de cierto tema o no conoces cierto aspecto, ¿no? Entonces esta palabra, donde dice, sino sed niños en la malicia, viene del griego nepiazo, que significa portarse inocentemente, o sea, no conocer de ciertos temas. Pero ahorita vamos a seguir profundizando. Dice, no conocer de ciertos temas, ¿en qué? En la malicia. Qué importante es estar profundizando la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice que tenemos que estar cada vez más escudriñando las Escrituras. Imagínate, si uno quiere conocer a Dios, tiene que leer la Biblia, pero si lo quiere conocer profundamente y estar constante en una relación con Él, tiene que meterse cada vez más, y Dios nos ayuda y Dios nos revela cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces es bien importante tratar de indagar cada vez más qué nos está tratando de decir Dios, qué nos dijo, qué nos quiso enseñar verdaderamente. Entonces cuando dice, si no sed niños en la malicia, nos está diciendo que seamos inocentes en la malicia, o sea, que no conozcamos realmente de la malicia. Dios o Jesucristo o el Espíritu Santo no quieren que estemos involucrados con las cosas malas y que no conozcamos de ese tema. Dios quiere que estemos en la luz completamente. Ellos son la luz, en las cosas que ellos nos dirigen y en las cosas que ellos nos marcan, las cosas buenas para nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios quiere que nos dirijamos así, que nos apartemos de muchas cosas. Por eso la palabra santificado, apartado para Dios, también viene mucho en esta relación, que tenemos que alejarnos de cosas que no nos convienen. Miren, a veces nos vamos a lugares o nos juntamos con personas que dicen, yo no hago lo mismo que ellos, digo, ellos son así, pero me junto con ellos. Entonces tenemos que entender que Dios nos dice que tenemos que estar alejándonos de ciertas personas. Y voy a dar algunos ejemplos de ser como niños. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice que los borrachos, las personas que están acostumbradas a las borracheras, no van a entrar al reino de Dios. Así como aquí que dice que si no eres como niño no entras al reino de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19, las obras de la carne, dice, y vienen especificadas varias. Una de ellas es las borracheras, dice, el que esté en borracheras
el que practique estas cosas y ande en estas cosas, en borracheras, no va a entrar al reino de Dios. Entonces, de esta forma, también entendemos que Cristo nos quiere enseñar y llevarnos a que estemos apartados de ciertas cosas. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Lo de las borracheras. Digamos que si tú te juntas con ciertos amigos y en ciertos grupos donde tienes que alejarte, porque esas personas lo único que llevan es estar en borracheras, pues tienes que apartarte. La palabra de Dios nos está diciendo que seamos como niños en la malicia, que no conozcamos de estos temas, o sea que no te juntes. Tienes que llegar a un momento que dices, no puedes juntarte con ciertas personas, que te apartes de esas cosas de mal para tu vida, ¿no? Otro aspecto puede ser, digamos, para los jóvenes en los antros. Hay muchos, los antros es una parte divertida, supuestamente, de las personas, de los jóvenes, ¿no? Entonces vas a un antro y también hay muchas borracheras, hay infidelidades, hay muchas cosas que suceden en los antros, en los bares. Pero hay muchas personas que siguen el camino de Dios que dicen, ¿qué tiene de malo que vaya? Yo no voy a tomar, yo no me voy a portar mal. Pero Dios, acuérdense, en este versículo que estamos analizando, lo que quiere es que nos alejemos, que seamos inocentes, que no sepamos de esos temas, que nos alejemos de esas cosas. También, por ejemplo, cuando te juntas con gente que es muy chismosa, te juntas con ellos y Dios lo que no quiere es que estés ahí, ¿sí? Es bien importante ser apartados para Dios. Aquí es donde vamos a ir refiriéndonos un poquito más a esa santidad que debemos de tener como personas. Por eso dice que seamos inocentes en la malicia, ser niños en la malicia, seamos inocentes en las cosas malas, no estemos ahí, no nos involucremos en eso. Estos son algunos ejemplos que dije, pero puede haber muchos, ¿verdad? Estos que estoy diciendo son solo algunos ejemplos. La malicia, ¿qué es la palabra malicia? Aquí dice, sino sed niños, o sea, inocentes, o sea, no conocer del tema, en la malicia. ¿Pero qué significa la palabra malicia? La palabra malicia aquí en este versículo es del griego kakia, K-A-K y latina A, kakia, que significa maldad del corazón, maldad de la vida, maldad del carácter, de depravación, maldad de depravación, de problemas, mala intención, deseo de hacer mal a otros. Esto es lo que significa maldad. Entonces Dios quiere que seamos niños, que seamos inocentes, que seamos apartados, que nos conozcamos de estos temas, de la maldad en el corazón, de la maldad en la vida, del mal carácter, de la depravación. La depravación muchas veces la enfocamos en la depravación sexual, muchas veces lo enfocamos en eso, pero depravación realmente pues significa también otras cosas que tenemos que estar apartados, no nada más exactamente en lo sexual, ¿no? Es cuando nos salimos completamente de las normas que Dios nos marca, nos depravamos, nos vamos saliendo completamente de ese caminar con Cristo. De la maldad de los problemas, mala intención, deseos de hacer mal a otros. Esto es la malicia de la cual Dios quiere que estemos apartados. Acuérdense, tenemos que estar apartados, que no conozcamos de esos temas. No podemos tener una relación con gente, con personas, en lugares donde se practiquen estas cosas, ¿verdad? Y nosotros, aunque no lo hagamos, no debemos de estar ahí. A eso se refiere Dios con que nos volvamos como niños, que estemos apartados del mal, que estemos completamente fuera de personas y ambientes que no nos convienen. Cuando decimos es muy inocente, como ya lo dijimos, es porque no conoce del tema, ¿verdad? Entonces, cuando decimos es muy vivo, es porque conoce del tema. Todo esto ya lo estamos explicando, ya lo hemos explicado para entender cada vez más cómo los niños son y qué tenemos nosotros que estar haciendo, apartándonos, ¿no? Sabiendo esto que ya dijimos, dice, Jehová, Dios y Jesucristo no quieren que sepamos de ciertos temas y que no estemos enredados en eso, ¿sí? No quiere que conozcamos de temas y no quiere que estemos enredados en personas y en situaciones y en lugares de ciertos temas, de todo lo que se refiere a cierta maldad, ¿sí? Y a veces nos hemos acostumbrado tanto a las cosas como van en la vida, es que así se usa ahora, es que así nos divertimos ahora. Por ejemplo, ahora si tú dices fiesta, en personas que no conocen, no están en el camino de Dios, si tú dices la palabra fiesta, vamos a una fiesta, casi es igual a decir tenemos que comprar alcohol y tenemos que enfiestarnos. Muchas veces es así. A veces en reuniones sociales, y cuando dices reunión social, hay una reunión para festejar algo, es alcohol a fuerza. Tenemos que entender que Dios nos quiere completamente guiarnos a unos caminos nuevos y, como dijimos, hacernos nuevas personas. Él nos quiere guiar completamente, pero
La única forma es estar conociéndolo, leyendo su palabra, en esa relación que cada persona debe tener. Seguir a Jesucristo no significa ir a un lugar. Seguir a Jesucristo es tomar la palabra de Dios y tú ponerte a leer la Biblia y decirle a Dios que te dé todo el entendimiento posible. Seguramente me han comentado también, a mí me pasó, la primera vez que lees la palabra de Dios no le vas a entender a muchas cosas, pero a bastantes sí le vas a entender. Dios te va a ir revelando poco a poco y cuando lo termines la vuelves a leer, porque así dice Dios, que estemos constantemente leyéndola, y si la terminamos otra vez y la terminamos otra vez, y Él nos va a ir revelando y nos va dando a entender, porque en la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces cuando lees una parte al inicio, a lo mejor hasta el final de la Biblia vas a entender más lo que te quisieron decir al principio. Entonces es bien importante estar constantemente en esta relación para ser transformados y para llegar a ser esta personalidad que debemos de tener como niños, de realmente querer estar apartados de las cosas del mal. Hay muchas personas que dicen, como ya lo platicamos, dicen, no tiene nada de malo que vaya, yo no voy a hacer nada malo, yo no voy a hacer lo que ellos hagan. Pues Dios lo que no quiere es que ni siquiera estés involucrado, porque al momento de estar involucrado, puede ser que en algún momento caigas o se te haga fácil hacer lo que esas personas o en esos lugares hacen. Así que ten mucho cuidado, tienes que ser apartado para eso, así no lo marca Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo cuando Dios dice que seamos como niños, que estemos alejados de las cosas que nos hacen mal, de estar alejados de esos ambientes, ¿sí? Maldad del corazón, de malos sentimientos, envidias, corajes, celos, resentimientos, ¿sí? Podemos hablar de esto, maldad de carácter, de explotar en insultos, pleitos, griterías, verbal o físico. Todo esto es de lo que debemos de estar apartados, ¿no? Maldad de depravación, personas viciosas, degeneradas, pervertidas, corruptas. La palabra depravación viene del latín depravare, depravarus, torcido, y de intenso. No es derecho, no es recto, ¿sí? Entonces cuando una cosa no está recta en los caminos de Dios, no es exactamente como Dios nos lo dice, estamos cayendo en una depravación completamente, ¿sí? No, como ya lo dijimos, no tiene que ser a fuerza una depravación sexual. Nosotros lo referimos a lo mejor mucho a lo sexual, pero realmente depravación significa que no seguimos un camino estrecho, no estamos siendo rectos, estamos torciendo nuestros caminos, ¿sí? ¿De qué estaban hablando cuando Dios les dice que sean como niños? Es una parte donde los apóstoles van caminando y están hablando de cierto tema cuando Jesucristo les dice que tengan que ser como niños. ¿Pero de qué estaban hablando? Vamos a leer más completamente lo que dice Mateo 18, del 1 al 5, para leer todo el contexto, ¿verdad? Para saber exactamente de qué estaban hablando, por qué les dice Dios que tienen que ser con esa inocencia apartados del mal. Dice Mateo 18, del 1 al 5, dice: en aquel tiempo los discípulos fueron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esta parte de quién es el mayor se referían a quién era el mejor de ellos mismos en el reino de los cielos. Y si se dan cuenta, aquí ya empieza a haber una maldad en sus corazones, ¿no? Porque quieren saber quién es el mejor, esa arrogancia, esa parte humana de nosotros de siempre que pensar, quién es el mejor, yo quiero ser el mejor. Bueno, cuando ellos iban hablando de este tema es cuando Jesucristo le dice que tienen que ser como niños, que realmente lo que tienen que hacer es ser apartados para el mal. También Jesucristo les dice que tenemos que servir, que nosotros, las personas que quieren ser líderes, que quieren ser mayores, tienen que aprender a servir. Pero vamos a seguir leyendo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo, de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Vamos a analizar, dice, y cualquiera que se humille como este niño. Cuando tú le dices a un niño, no hagas esto, el niño simplemente dice, pues está bien, me están diciendo que no lo haga, y prevalece esa fuerza de los padres, ¿no? hacia el niño, porque es un niño pequeño y sabe que lo pueden controlar. Entonces tú tienes que ser así. Si Dios te está diciendo, no quiero que te metas a lugares que no te convienen, tienes que ser como un niño, someterte y decir, Dios no quiere, no lo voy a hacer. No voy a ir a lugares donde hay aspectos malos que me pueden influenciar mi vida y yo caer en caminos que Dios no quiere para mi vida, ¿sí? Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre, o sea, como enviado de Jesucristo, a un niño como este, a mí me recibe, ¿sí?
¿sí? Estas son las palabras que dice contextualmente Jesucristo a los apóstoles cuando les habla de ser como niños, o sea, porque ellos están hablando de esa arrogancia, de querer ser mejores. Entonces Dios los frena, los para y le dice, es que tienen que ser como niños, tienen que someterse a lo que yo diga, a lo que yo les guíe. Tenemos que leer la palabra de Dios para entender cada vez más. Y Dios quiere que sigamos completamente como niños. Entonces, no estemos en los lugares que no nos convienen. Marcos 9:35 dice, entonces Él se sentó, hablando de Jesús, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta palabra postrero viene del griego estajos. Aquí cuando dice será el postrero, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. La palabra griega que se usó fue la palabra estajos, que quiere decir lo último o lo inferior. O sea que el que quiera ser el primero tiene que ser lo último o lo inferior en posición, en clase, en jerarquía o dignidad, ¿sí? Nosotros venimos a servir. Las personas que seguimos el camino de Cristo venimos a servir en todos los aspectos, ¿sí? Servir, ayudar, estar al pendiente de la necesidad de la gente que nos rodea. Es importante que entendamos que nosotros, para hacer, que lo que Dios nos marca como un liderazgo es estar en servicio. Por eso las personas que dirigen congregaciones, están en grupos, saben y están conscientes que cualquiera que quiere ser realmente una persona que sea utilizada por Dios, tiene que estar en la posición de servicio, en cierta sumisión para Cristo y siempre sirviendo, ¿sí? Venimos a servir, no venimos a decir yo soy más que otros, ni conozco más, simplemente servimos a las personas por medio de lo que nos enseña Jesucristo. Por eso esa parte cuando los apóstoles le dicen que quién es el mayor, pues estaban en ellos esa arrogancia, ¿no? Entonces Jesucristo quería enseñarles que tenían que ser como niños, que apartarse de las malicias y que venir a servir. Si realmente uno quería ser mayor, tenía que servir. Sabiendo esto de tu vida, tu forma de pensar, y debes nacer de nuevo. Sabiendo esto, quita de tu vida tu forma de pensar y debes de nacer de nuevo. Es importante que seamos como nuevas personas, así lo dice la palabra de Dios. Entonces es importante que tengamos ese cambio. En la Biblia, en Romanos 12:2 nos habla de que no nos conformemos a este siglo, dice la palabra de Dios. No nos conformemos. ¿A qué se refiere? No nos conformemos. En algunas versiones dice no te adaptes a este mundo. O sea, hay muchas formas de pensar aquí en la tierra, hay muchas formas de ser o tipos de personas, pero Dios dice que no nos conformemos. ¿A qué nos dice? ¿Por qué nos dice no nos conformemos? Quiere decir que si tú sigues todas las tendencias que se están poniendo, digamos, de moda, o cómo se utilizan ahora las cosas, o cómo se hacen ahora las reuniones sociales, o cómo son ahora los lugares, en qué lugares tienes que ir a divertirte, cómo deben de ser las formas, las ideologías de género que ahora están saliendo. Si tú te adaptas a eso es lo que no quiere Jesucristo, que nos adaptemos. Y dice más bien, no nos conformemos a este siglo, no te conformes. ¿Qué quiere decir no te conformes? Que hay algo mejor para ti. Y por eso dice Dios que tienes que transformarte, y eso es el nacer de nuevo, ¿sí? En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Entonces volvemos otra vez a esa parte de nacer de nuevo, de transformarse, de ser una nueva persona, como lo que nos decían en Mateo 18:3. Dice, convertirse en otra clase de persona. Esa parte de volvéis, cambiar, a ser como niños, ¿no? Tenemos que transformarnos, y la única persona que nos puede transformar es Jesucristo. Es la única persona. Él ya dio su vida por nosotros, su sangre por nosotros, es realidad. Jesucristo está vivo, es una realidad, y se elevó al tercer cielo, está en el tercer cielo con Dios, sentado a la diestra de Dios, y tenemos que estar seguros que eso es una realidad. Muchas personas creen en Dios, pero no confirman toda esta parte, no están con esa seguridad de decir, todo esto verdaderamente es cierto, todo esto es tan cierto que Jesucristo va a volver a venir a la tierra. Así nos lo marca la palabra de Dios. Y no solo eso, Jesucristo nos da señales. Y bien importante entender que dentro de todas las señales que nos dice Dios, Jesucristo,
que va a haber en la tierra, que ya se están cumpliendo la gran mayoría. Todas las señales se han cumplido para saber que estamos en los últimos tiempos y que siguen las profecías cumpliéndose. Una de ellas muy claramente es el regreso de todo el pueblo de Jerusalén. A Jerusalén, todo el regreso de los judíos es una de las partes que viene escrita en la Biblia que eso iba a suceder y ya sucedió, y hoy cumple 70 años, y en este año cumplió 70 años la nación de Israel, y es una bendición. Todas las personas sabemos que seguimos el camino de Dios, que es una bendición para la vida de los que seguimos a Cristo que sucedan todas estas cosas, porque sabemos que Cristo viene pronto. Así que es importante que tengas una transformación, porque Cristo va a tomar para Él a sus hijos. Y es importante que tú te conviertas en un hijo, no solamente en una criatura de este mundo, en una creación de Dios, sino en un hijo de Él. Por eso es importante que lo recibas en tu corazón, por eso es importante la oración que hacemos al final de este mensaje, para que tú, a lo mejor por medio de un video, empieces una relación con Dios. Es muy importante que lo hagas, de verdad, es muy importante que lo recibas en tu corazón, porque es por amor lo que hacemos. Lo hacemos por amor, trabajamos para Dios por amor, y hacemos de toda nuestra vida, nuestro trabajo día a día, la relación con las personas, todo lo hacemos por amor a Jesucristo, y Él es el que nos va guiando, y así es como confirmamos que estamos día con día constantemente con Él, para poder llegar a ese galardón que tiene para nosotros, para no perderlo, porque dice la Biblia que podemos ser borrados del libro de la vida. Así que ten cuidado, inclusive cuando ya sigues los caminos de Cristo, ten cuidado. Y ten cuidado de lo que dice aquí, de estar apartado como un niño, ¿no? Sin malicia, de que no conozcas los temas, de que estés alejado de lugares, de personas que no te convienen. Es bien importante que estemos conscientes de que la persona que no es como niño, que no está alejado de las cosas del mal, que no tiene en su corazón dejar de involucrarse en lo que no debe, entonces puedes ser transformado como niño, puedes ser otra persona y puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Inicia una nueva vida, una nueva con Cristo, y ve todo el poder que tiene para ti, todo el poder que tiene para tu vida, en sanidad, en salud, en gozo, y más allá de todo eso que puede darte en este mundo, porque este es pasajero y dice que no pertenecemos a este mundo. Dice la Biblia, dice: no te adaptes aquí, no te conformes con lo que hay aquí, yo tengo un mundo mejor para ti, dice Jesucristo en su palabra. Entonces Dios tiene algo verdaderamente para nosotros, donde no hay sufrimiento, donde vamos a estar con gozo siempre, a pesar de que ya tenemos gozo aquí, hemos aprendido a estar gozosos por seguir a Jesucristo. Allá, eso que tiene para nosotros, que es una vida eterna, velo de esta manera, es eterno, no se compara con los 70, 80, 100 años que puedes llegar a vivir en este mundo, no se compara una eternidad con Jesucristo, donde todo va a ser maravilloso. Así que recibe a Cristo en tu corazón. Te pedimos que hagas esta oración de fe si no lo has recibido a Cristo. Después de realizar esta oración, entrégate a los caminos de Cristo, y es importante que leas la palabra de Dios, que estés en oración, que hagas ayuno, que te congregues en algún lugar que te dirijan completamente de la palabra de Dios, que si en la Biblia dice que no hagamos algo, no vayas a lugares donde hacen lo contrario a lo que te marca la palabra de Dios, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a cosas y religiosidades en Latinoamérica, así que necesitamos salirnos de esa religiosidad y realmente ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y un ejemplo de eso es todas las imágenes que estamos acostumbrados a tener en formas religiosas. Dios en la Biblia nos dice que no tengamos imágenes, así que hagámosle caso a Dios, hagamos esa relación estrecha que Él quiere y sigamos completamente sus enseñanzas, o sea, hagámosle caso en verdad. Así que haz esta oración en tu corazón, para que recibas a Cristo en tu corazón. Haz esta oración y recuerda ser como un niño, que tienes que estar alejado de toda malicia. Haz esta oración y que Jesucristo entre completamente en tu corazón y empieza esa relación verdadera con Dios. Acuérdate, a lo mejor al principio no le vas a entender tanto, pero es un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. La palabra de Dios habla sobre el esfuerzo, y no es porque con nuestro esfuerzo vayamos a ganar, si con nuestro esfuerzo es un paso de fe. Todo el esfuerzo que hacemos, las personas que seguimos a Cristo, son pasos de fe que damos. Él es el que nos da la victoria en lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Así que tú esfuérzate en las cosas que Él te va enseñando, ¿sí?
Y vamos a hacer esta oración para todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, que no le han regalado ese corazón. Y dice la palabra de Dios que le abramos nuestro corazón, que lo recibamos para llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Es importante que lo hagamos. En la Biblia es importante que lean la Apocalipsis 3:20, Romanos 10 del 8 al 10 y Juan 1:2. Es importante que lo lean para que vean por qué tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante ser como niños? Recuerden, apartados de toda maldad, apartados de los lugares que no nos convienen, de la gente que no nos conviene. Es importante seguir un camino con Cristo, ¿no? Hagamos esta oración, cierra tus ojos y dile ahí: gracias Padre Celestial por todo lo que me has dado, gracias por la vida, Señor, gracias porque me has sustentado, Señor. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Guíame Jesucristo, quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón, ven y transforma mi vida. Hazme de mí esa persona que tú quieres que yo hagas, que yo sea, Señor. Y te pido por favor que guíes mis caminos, a mí, a mi familia y a la gente que me rodea, Señor. Te pido por todos ellos también, pero guíame, Señor, y ayúdame a estar cerca de ti. Entra fuertemente en mi corazón y hazme y transfórmame como ese niño que tú deseas que yo sea, Señor, apartado de toda malicia, Señor, y de todo mal. Guíame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, tan sencillo, empiezas un camino verdadero con Cristo, porque es por amor. Por eso le abrimos nuestro corazón, porque es por amor, porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Así que empieza este camino y sigue, lee la palabra de Dios, congrégate, ayuna, está en una relación fuerte con Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.